Déjeme saludar a tres amigos que forman parte de esta mesa de diálogo que se viene, la mesa de diálogo para hablar sin censura. Bueno, de hecho, son dos amigos que forman parte de esta mesa de diálogo. Es el querido Amir Ibrahim, director del Quintana Roo MX y secretario de la Organización de Periodistas Desplazados, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Amir? ¿Qué tal, Vicente? Muy buenos días, tardes, perdón, a las audiencias que nos ven, días todavía, a minutos. Y pues bueno, pues aquí andamos a la orden. Gracias, Amir. Y el diputado federal de Morena por Nuevo León, maestro en Seguridad Nacional y en Derecho, profesor en la UNAM, el diputado Mauricio Cantú González. Gracias, Mauricio, por acompañarnos. ¿Cómo estás? A ver, ¿no llegó Mauricio? Tenemos problemas con Mauricio. Bueno, mientras regresa Mauricio, mi querido Amir, ¿cómo ves esta situación? Me da risa porque ya no sé ni cómo reaccionar ante estas amenazas de Lili Téllez, avaladas por Kenia López Rabadán y por Xóchitl Gálvez. Te lo pregunto porque tú has sido muy solidario, has estado al pendiente del caso desde la semana pasada, pero bueno, olvídate ya del actor, del comediante, ahora estamos hablando de tres senadoras, de tres legisladoras. Yo creo que mucho me tendrás que guiar, querido Amir Ibrahim. No cabe duda que tu libertad de expresión está en riesgo. Yo tengo experiencia en estos temas, conozco más o menos el tema de la libertad de expresión. Es un tema muy especializado. Lo que acaban de hacer estas tres senadoras en conjunto y en bola, pues es una violencia no física, sino, digamos, una violencia para menoscabar tu libertad de expresión. Quieren callarte, no me queda la menor duda, les duele tu noticiero, les duele tu programa, les duelen tus audiencias, te timan como empleado de un gobierno cuando eres el único medio realmente independiente en México, bueno, o de los únicos medios independientes realmente en México. Yo creo que muchos podríamos atestiguar que eres de los únicos que no firma contratos de publicidad oficial ni recibe dinero de ninguna institución política, ni partido político, ni político. Pero ojo, Vicente, ellas sí son nuestras empleadas. Nosotros pagamos sus salarios con nuestros impuestos y ellas sí son nuestras empleadas, no nosotros, sus empleados de ellos. Y creo que aquí lo que procede, Vicente, lo más conveniente es una queja ante derechos humanos, porque lo que está pasando es que están violando tu derecho a la libertad de expresión y de entrada ya lo han menoscabado bastante porque te tienen bloqueado de Twitter. Eso ya la Suprema Corte de Justicia ya hay posicionamientos al respecto de que los funcionarios públicos no pueden bloquear a los ciudadanos de la red social Twitter. Y aún así, sabiendo que hay una sentencia de la Corte en ese sentido, ellas bloquean. ¿Para qué? Para violentar tu derecho a la información, que está consagrado en el artículo 6 de la Constitución, y tu libertad de expresión, y bloquear tu ejercicio periodístico. ¿Por qué? Porque no les gusta cómo es tu estilo, no les incomoda realmente tu estilo, pero lo que acaban de hacer, yo creo que habría que hacerle un llamado muy especial a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos e entablar una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y o solicitar urgentes medidas cautelares, de modo de que estas senadoras se les emita una recomendación de que están violando los derechos humanos de un periodista, de un comunicador, de todo un sistema, de todo un noticiero independiente, y que además, por si fuera poco, lo hacen para proteger a un agresor de un periodista que, ojo, dicho sea de paso, no es la primera vez que el Pelón Gomis agrede a un comunicador, un periodista. Hay antecedentes de que también por una crítica periodística a su trabajo que le hizo Marco Antonio Solís, lo agredió, y relatan los testigos presenciales
que no le pegó porque había una viejita, una persona de la tercera edad que se interpuso entre ese momento. También a Gustavo Adolfo Infante también narra en su noticiero que también lo agredió en un estacionamiento, por lo que es una actividad ya repetitiva de Pedro Gómez, o sea, del Pelón Gómez. Ojo, no es la primera vez, no estamos hablando de una persona que se le ocurrió o se calentó en el momento, estamos hablando de una persona que ya había tenido esas conductas y que están siendo repetitivas. Y entonces, en ese mismo sentido, preponderando la posición de la línea editorial, o sea, haciéndola más evidente o diciendo esto es lo que importa, ¿no? Pues justifican la violencia que sufriste, la agresión que sufriste. Nadie está diciendo que sea una agresión más grave que un levantón o que un secuestro o un asesinato. Nadie está comparando la agresión de Vicente con algo de un asesinato contra colegas. Lógicamente es mucho más grave un asesinato de un colega, pero ellos sacan esos argumentos para minimizar la agresión que tuvieron contra ti y diciendo, bueno, ¿qué es que te arranquen los lentes? Porque te arrancaron los lentes del rostro. Así es el gesto que hace el peón en la entrevista con López Dóriga. Y a mí se me han caído los lentes muchas veces y no se me han roto. O sea, es decir, para que hayan roto los lentes y se hayan roto, tuvo que haber sido de una manera fuerte y estrellados para que realmente pues, se puedan romper de la manera que se rompieron. Y entonces ellos lo comparan con delitos más graves, de mucho más impacto, para decir, esto es una tontería. Y entonces justificar al agresor, que ojo, es un agresor reiterado, es un agresor que vuelve a agredir, no es un nuevo agresor, es un agresor que ya agredió en el pasado a comunicadores, que seguramente ha agredido a personas que no son comunicadores por su conducta y que hoy cuenta con el apoyo de estos senadores y de esta, digamos, comunicación de derecha, porque para ellos esto es un tema de ideologías, no de actividad periodística y no de actividad de libertad de expresión. Y quieren menoscabar tu labor periodística y van a hacer todo por querer ante la FEADLE quitarle la competencia a la Fiscalía Especializada de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, porque ahí es donde puede funcionar la defensa, tu denuncia. Pero si se va a la Fiscalía del Estado, no van a poder proceder por absolutamente nada. Pero en el caso de la Fiscalía Especializada de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, ahí sí puede quedar vinculado y ellos lo saben. Y siempre el agresor, ojo, tengo 5 años o 6, ya voy a cumplir 6 años, que conozco de los temas de la libertad de expresión, que he visto demasiadas agresiones a comunicadores y que hemos entrado en defensa de algunos de ellos y una defensa misma que yo tuve que hacer ante una agresión de un empresario, ¿sí? Lo que ellos van a intentar hacer a toda costa, y lo hacen todos los agresores, todos los agresores lo hacen, es tratar de quitarle la competencia a la Fiscalía Especializada de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión. Y es la primera batalla que libra la Fiscalía Especializada, que tienen que probar que es competente ante el caso y decir, aquí hay una agresión hacia un periodista, demostrar tu calidad periodística, que eso no tiene duda alguna porque toda tu actividad es periodística en tu día, y 2, que la motivación de la agresión se derivó de tu actividad. Y eso lo evidencia el Pelón Gómez en sus declaraciones, cuando dice, Vicente, un buen día desde su noticiero me pegó. Y así siente una persona que se siente agredida y que responde, que le pegan, que lo acosan, que lo exhiben, se sienten exhibidos y reaccionan con violencia para menoscabar tu libertad de expresión y tu oficio. Ahora, que se alíen 3 senadoras que son autoridad, ojo,
El Pelón Gomis es un artista, es un ente público, pero es un artista, es un ciudadano como nosotros dos, o como toda la audiencia que nos está observando. Pero ellas tres son autoridad. Y ahí sí, la Comisión de Derechos Humanos tiene la obligación de levantar una investigación, emitir una recomendación e inmediatamente emitirles medidas cautelares de modo de que se limiten a estar agrediendo a la prensa de esa manera y protegiendo a un agresor. Entonces, yo creo que lo que procede aquí, Vicente, es la queja ante derechos humanos como primera instancia, después ver si procede alguna denuncia penal en la misma fiscalía, que yo creo que no va a proceder porque tienen hasta fuero, ¿no? Y que los senadores son hombres muy poderosos, son mujeres y hombres muy poderosos, y ellas son tres que se vienen en embestida contra un medio de comunicación verdaderamente independiente, que les guste la línea editorial o no les guste la línea editorial, que les guste el estilo de Vicente o su forma de dar noticias, eso es otro debate. Ahí lo que debemos nosotros de preponderar es que esto de cuidadito cuando salgas a la calle, que acaban de manifestar, cuidadito con esto, y es que eres un empleado, y toda esta denostación en grupo es una violencia, a mi punto de vista, nunca antes vista. Así te la voy a poner. Yo no la había visto jamás viniendo de senadores, de diputados. Posiblemente había visto alguna agresión similar de algún gobernador que posicionaba contra un comunicador defendiendo una nota que le fue incómoda o argumentando una nota que le fue incómoda y desprestigiando al medio de comunicación o algo similar. Pero que se alíen a un agresor y de esa alianza derive un desprestigio hacia el medio de comunicación y además unas advertencias de cuidado cuando andes en la calle o cuando me encuentres de frente, eso yo en 5 años no lo había visto, Vicente, ¿eh? O 10 años que tengo, bueno, ya tengo 14 años en los medios de comunicación, nunca había visto algo similar. Pues voy a seguir tus recomendaciones por ese camino de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, querido Amir Ibrahim, gracias por la guía, gracias por la solidaridad. Déjame saludar ahora sí al diputado federal de Morena por el estado de Nuevo León, Mauricio Cantú, quien le entra a esta mesa de diálogo. Ya por fin logramos restablecer esa comunicación. Mauricio, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás? Muy bien, Vicente, pues muy contento de estar contigo, con Ibrahim. Me gustó mucho el análisis que acaba de hacer y efectivamente pues es un tema que, como ya lo platicamos la semana pasada, no se puede dejar pasar y tenemos que estar muy conscientes de lo que están haciendo aquí en la derecha, justificando una agresión que, como bien decía Ibrahim, independientemente del corte editorial que pudiera tener un medio, se respeta. Y justificar una agresión física, pues definitivamente evidencia lo que la derecha representa, evidencia la intolerancia a personas que los contradicen, a personas que piensan distintos a ellos, y obviamente esto se puede extrapolar, Vicente, que esto es lo más grave, se extrapola a asuntos políticos y hasta militares, y ahí está la historia. A los que nos apasiona la historia analizamos diversos casos que ha habido, y uno muy reciente con Evo Morales en Bolivia, en donde a falta de argumentos, a falta de ganar por medio del debate, por medio de la palabra, recurren a la violencia. Entonces no es una cuestión mínima, y yo en verdad celebro que estés llegando hasta las últimas consecuencias, y creo que sí tiene que quedar muy claro el precedente, que no vamos a tolerar agresiones ante opiniones distintas. Pues ahora se complica la cosa porque Lili Téllez lanza advertencias, amenazas desde los espacios de Carlos Alarraqui, y lanzan una campaña de odio. Kenia López Rabadán, Xóchitl Gálvez y Lili Téllez. Ya no estamos hablando de un actor, ahora estamos hablando de 3 senadoras, pero bueno, a donde tope, a donde tengamos que ir, Mauricio, Amir, déjenme comentarles, déjenme ponerles sobre la mesa para iniciar la mesa de diálogo. El presidente Andrés Manuel López Obrador adelanta que si excluyen
a países de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, no va a ir en protesta, se bajaría de esta visita a Los Ángeles, a la Cumbre de las Américas. Así lo dijo el presidente en la mañanera. Lo escuchamos aquí en Sin Censura. Bueno, creo que tenemos algún problema técnico, pero así lo dijo el presidente y que no espera que se enoje Joe Biden, querido Amir. Lo que podría ponerle, lo mencionaba hace un rato, la cereza al pastel después de la visita a diferentes países de Centroamérica, Belice y Cuba la semana pasada. Amir, el presidente Andrés Manuel López Obrador ahora sí que dejó la víbora chillando y a ver si le traducen a Biden pronto allá en Washington. Yo estuve en la mañanera, querido Vicente, de hoy, escuché el posicionamiento del presidente ante la pregunta que le hicieron. Una de las cosas que yo rescato muy importantes de lo que dijo y que no se está, digamos, difundiendo de esta manera, es que él dijo que en la cumbre pasada no habían hecho a un lado a nadie y que este era un hecho que, pues bueno, pues él consideraba importante, que una cosa era que el país no quisiera ir y otra cosa es que los excluyeran y que cómo iban a hacer una cumbre de las Américas excluyendo a países de las Américas. Entonces, creo que el presidente sabe qué terreno está tocando. Yo creo que el presidente Biden respeta la posición del presidente López Obrador en cuanto a esta solidaridad con los países que no están siendo invitados. Creo que no va a crear algún problema político, pero tampoco va a dejar de ir México a la cumbre. Ojo, no vamos a dejar de ir a la cumbre. Sencillamente no va a ir el presidente López Obrador, que sería de gran gala que fuera, claro, y mandaría en su representación al canciller de la República, Marcelo Ebrard, a la cumbre en protesta de haber excluido a estos países si se da, porque aparte todavía no le contesta Biden al presidente, o sea, también lo dijo, yo se lo solicité directamente al presidente y espero una respuesta directa también del presidente porque es un diálogo entre primeros mandatarios del país en donde, bueno, lo correcto es que se hablen entre ellos y se respondan entre ellos. Entonces, yo creo que va agarrando el liderazgo que tiene López Obrador, lo acabamos de ver en la gira por Centroamérica, ese liderazgo que genera precisamente por posicionamientos de dignidad como este que está teniendo Vicente. Posicionamiento de dignidad, dice Amir Ibrahim, y yo comparto esa visión, una decisión soberana, independiente y firme del presidente Andrés Manuel López Obrador, diputado. Así es, Vicente, lo platicábamos la semana pasada, o sea, es tan simple como checar nuestra Constitución, el artículo 89, fracción décima, y el presidente está teniendo un liderazgo en sus políticas públicas, sus políticas sociales, que están replicando otros países, que ya de facto los presidentes, los líderes políticos de otros países le están reconociendo a nuestro presidente López Obrador ese liderazgo moral, intelectual y también político. Es decir, no solamente lo están haciendo en el plano de la diplomacia, sino también en el plano de implementación de políticas públicas, como el programa Sembrando Vida, como el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el cual a mí me da mucho gusto que ya lo estén retomando en otros países. Ahora, en el tema de la Cumbre de las Américas, es importante que siempre existe el diálogo entre los países, y esto es lo que el presidente está tratando de comunicar. Decir, bueno, podrán no estar de acuerdo con un líder político, podrán no estar de acuerdo con una visión de Estado, con una visión de país, pero eso no impide que se les dé un asiento en la mesa y que estas personas puedan dar su perspectiva, dar su opinión
y que en el plano de las ideas, en el plano del debate, se dialogue. O sea, porque cuando ya un país se pone en una posición de impedir que alguien hable, impedir ese ejercicio de la libre expresión, de la libertad para expresarse, la libertad entonces ya estamos entrando en un plano de una visión autoritaria que se quiere disfrazar de protectora de la libertad. Y eso sí es algo que tenemos que cuidar mucho, Vicente, de nunca caer en silenciar voces. Si estas voces están expresando una cuestión que no estamos de acuerdo, una cuestión errónea, pues la vamos a tumbar con las ideas, con los argumentos, pero no silenciando esa voz. Entonces, yo creo que la postura de nuestro presidente es muy digna de decir que se incluya en el foro de las ideas a todos, que no se excluya a ningún país, que no se excluya a ninguna persona. Así es, de acuerdo. Y hablando de libertad de expresión, de periodismo, de prensa, querido Amir, otras 2 colegas asesinadas en Veracruz mientras estaban estacionadas en una tienda Oxxo, son atacadas a balazos y bueno, pues otra triste noticia que compartir. Desde ayer la estamos comentando en Sin Censura. Hoy creo que es importante insistir en la necesidad de que funcionen los planes, las estrategias, los operativos y exigir justicia, Amir. Definitivamente, Vicente, estamos pasando en el periodismo por un momento difícil. No es alusivo a esta administración. Llevamos desde Felipe Calderón pasando situaciones muy delicadas. En los sexenios de Felipe Calderón no nada más mataban periodistas, sino también les fabricaban delitos, los levantaban, los agredían desde el Estado. El argumento que dice el presidente López Obrador es que todas estas agresiones, nosotros como Organización de Periodistas Desplazados tenemos contabilizados 56 colegas hasta el día de hoy en el sexenio de López Obrador. La diferencia que nosotros encontramos como organización, y esto es una postura técnica, ¿no? Es que algunos de los asesinatos que se dieron con Peña y con Calderón fueron crímenes de Estado. Los mandaron a matar desde el Estado, desde la presidencia de la República. Hay evidencias, hay casos muy fuertes de asesinatos a periodistas que vienen desde el Estado. La diferencia en estos asesinatos, que son lamentables todos, es que hasta ahorita nosotros no hemos detectado como organización que desde la presidencia, desde el Estado mexicano, se haya ordenado un crimen contra un periodista. De todas las investigaciones que hay sobre los 56 colegas asesinados al día de hoy, contando a nuestras 2 compañeras que acabamos de tener en pantalla, no se ha detectado evidencia alguna de que el Estado mexicano, como hablando de presidencia, haya salido la orden desde Palacio. Y en las otras administraciones, sí, por eso es el argumento que dice el presidente cuando posiciona, dice, el Estado no es el violentador. Estamos pasando una crisis de seguridad tremenda. Estamos pasando por un momento, estamos tocando fondo en México. Hay que decirlo, en temas de seguridad, México está tocando fondo y los colegas están pasando muchas agresiones de parte del crimen organizado, de parte de policías estatales, policías municipales, y la violencia se está generando en los estados. Yo aprovecho el espacio para mandar mis sinceras condolencias para la familia, primeramente de las 2 colegas y para sus amigos, y también una exigencia al Estado mexicano que en ese sentido tiene la responsabilidad de investigar, castigar y reparar el daño y garantizar la no repetición de las cosas con respecto a la violencia a los periodistas y la familia. Yo la verdad lamento mucho que estemos pasando por estos momentos y las senadoras no están abonando a que esto se calme. Esto es, hay que decirlo. Y mira, quiero acabar mi participación con esta
con este contraste. Desgraciadamente, y lo digo como periodista, lo digo como ciudadano, la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República la tiene la senadora que está defendiendo al agresor y que está violentando a un periodista que es Kenia López Rabadán. Y eso es doblemente más aberrante. A ver, Mauricio Cantú, desde tu trinchera como legislador, ¿cómo ves esta serie de asesinatos de periodistas? ¿Qué se puede hacer para pararlo? Yo envío mis condolencias también, Vicente, y definitivamente es una labor conjunta, un esfuerzo conjunto que tenemos que hacer en los 3 niveles de gobierno, y lo que decía Amir, definitivamente las opiniones de estas senadoras junto con muchas voces del conservadurismo no abonan en nada en la libertad de expresión y no abonan en nada en el respeto a la diversificación de ideas, que así le quiero llamar yo. O sea, en el mundo siempre va a haber posturas distintas, va a haber posturas antagónicas y se tiene que respetar. Y en el debate es donde se tumban unas y se enaltecen otras ideas. Pero no se vale la violencia, no se vale que sigan ocurriendo este tipo de actos. Y como sociedad mexicana vamos a dar un paso contundente cuando ya se eviten estas agresiones, se eviten estos asesinatos que lamentablemente seguimos viendo, Vicente. Pero tenemos que abonar todos. Y opiniones de personajes con poder político, como son estas senadoras, que no solamente autorizan implícitamente estas agresiones, sino también las aplauden. Las aplauden, obviamente no las condenan, y es dar pie a que algo que no le gusta a una persona, pues la pueda agredir y la pueda tumbar con violencia en vez de tumbar con argumentos. Entonces yo sí creo que en nuestra sociedad mexicana todavía tenemos mucho que construir, porque ha habido una descomposición, como decía Mir, en donde antes estos asesinatos pues proveían de autoridades políticas estatales, municipales o hasta federales, y eso ya no se está viendo. O sea, sí hay una descomposición social que tenemos que reconstruir, pero son décadas de que el tejido social se descompuso, de que las instituciones decayeron totalmente y cómo pues poco a poco se está reconstruyendo, pero tomemos en cuenta que Roma no se construyó en un día, como dice el dicho, y el presidente López Obrador, pues claro que es una persona buena con un ámbito de influencia robusto como presidente de un país, pero que él no es un mago y no es alguien que de la noche a la mañana pueda cambiar una situación que viene descomponiéndose por décadas. Entonces yo sí veo que tenemos que cooperar todos dentro de nuestra trinchera, cada quien tenemos un ámbito de influencia que tenemos que aportar, y yo sí veo con mucha preocupación que siga habiendo estos crímenes hacia periodistas que alzan la voz, que investigan y que evidencian cuestiones que están muy podridas de nuestro país, y eso pues tenemos que buscar aportar todos a nuestra trinchera. Creo que no es secreto para nadie, y de ninguna manera no es secreto que yo he sido crítico del mecanismo de protección a periodistas, a pesar de que soy beneficiario de ese sistema, de ese mecanismo. Tan es así, tan soy crítico que le he dicho que es muy probable que no podamos darle cobertura desde el lugar de la noticia a los procesos electorales en Quintana Roo, en Oaxaca, en Hidalgo, en Aguascalientes, en Durango y en Tamaulipas, debido a la decisión que se tomó en la Junta de Gobierno, con lo que hizo o no hizo bien, no sé, eso está todavía para analizarse, por parte del mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación. Nos han prohibido viajar con seguridad a esos estados, y obviamente usted me va a perdonar, pero no me voy a parar solo en el medio de
de la nada en Tamaulipas a transmitir. Y bueno, menciono esto porque la pregunta que se me viene a la mente ¿es el mecanismo de protección a periodistas la respuesta a esta situación que enfrentamos en México, la prensa? Y lo menciono porque el Universal Oaxaca publicó: mecanismo de protección, ayuda tardía y simulación, denuncian periodistas de Oaxaca en riesgo. El periodista oaxaqueño Irán Moreno se mantiene con una reja forzada en su vivienda y con el botón de pánico. Los rondines policiales prometidos nunca los ve. Y habla de las agresiones que ha sufrido y de cómo él califica como deficiente y simulador el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas de la Secretaría de Gobernación. Se trata de Irán Moreno, este periodista con más de 20 años de trayectoria en el puerto de Salina Cruz, escribiendo sobre corrupción en sindicatos, de autoridades municipales y denuncias contra el narcotráfico. Es fundador y director de la página de noticias Evidencias. Y bueno, pues yo pregunto nuevamente, a esto se suma obviamente otros casos como el de José Ignacio Sánchez, fundador y director de la página Pluma Digital en Juchitán, que son recogidos por el Universal Oaxaca. ¿Es el mecanismo de protección a periodistas la solución, la respuesta a esta ola violenta contra nosotros, Amir? Mira, Vicente, qué bueno que estás tocando este tema y qué bueno que está un diputado en esta mesa de diálogo. El mecanismo de protección fue creado derivado de la escalada de violencia que empezaban a tener los comunicadores en el gobierno de Felipe Calderón. El mecanismo está creado para proteger al periodista que sufre una agresión, pero también con previa solicitud del periodista. Nunca el mecanismo va a entrar a un tema en donde el periodista no le permita entrar. Esto como primera parte. 2, la única función que tiene el mecanismo de protección es que en base a la solicitud del colega agredido, ellos emitan un análisis de riesgo y se le implementen medidas de protección que correspondan al resultado de su análisis de riesgo. Ahora, la ley prevé que hagan acuerdos de colaboración con los estados. Hay que recordar que la violencia viene de los municipios y de los estados y que el mecanismo de protección es federal. Entonces, prevé la ley que hagan acuerdos de colaboración. Esto que acabas de narrar de los rondines que no pasan es porque el mecanismo federal solicita a la policía, al gobierno estatal, una colaboración de rondines de parte de la policía y el Estado no coopera. Y ese es el gran problema de fondo que estamos teniendo. El mecanismo de protección federal no tiene autoridad para poder obligar a los estados ni a los municipios a ejecutar la protección que ellos están dándole al periodista, en este caso hablando de rondines o en su entorno. La protección que puede brindar en caso más extremo es dar escoltas o hacer extracciones y desplazar al compañero. Lo menciono y aplaudo que el diputado esté acá y le hago un exhorto, porque en este momento precisamente se está debatiendo una ley general para protección a defensores de derechos humanos y periodistas, en donde efectivamente el mecanismo se queda para proteger, pero amplía sus facultades a todos los estados, en donde se haga ya de alguna manera obligatorio que los estados le entren también al tema, que no se los avienten todo a la federación y que asuman sus responsabilidades con presupuesto y con obligación de proteger a los compañeros en sus estados, en donde se está generando la violencia y en donde ellos están siendo omisos de esta situación. Es por ello que le pido al diputado que a la hora que empecemos a hablar sobre este tema, por favor, aprueben esta ley que nos urge,
nos surge como periodistas porque los estados están haciendo tontos en su obligación y el mecanismo, por más que le pueda hacer, no va a ser suficiente jamás para proteger a todos los colegas de este país ante el entorno de las agresiones y la violencia que se está generando en los mismos municipios y en los mismos estados. Yo quiero decir que si bien creo que el mecanismo de protección tiene sus fallas, quiero decir que el 99% de los casos de protección, los periodistas han salido cuidados y no han salido ilesos. Y 1% de los colegas que han solicitado la protección han tenido medidas fatales o no ha servido la aplicación del mecanismo en sus casos. Cada caso es diferente. En este momento hay 1,600 beneficiarios del mecanismo entre defensores de derechos humanos y periodistas. Hay más defensores de derechos humanos en este momento añadidos al mecanismo que periodistas. Ahora bien, si el Estado y el municipio no hacen su parte, el mecanismo es suficiente y no es la respuesta a la solución. Es por ello que la ley general va a abarcar mucho más campo legal para que ahora los gobernadores no se hagan güeyes, los alcaldes no se hagan güeyes y que de alguna manera tengamos un sistema jurídico acorde a lo que está sucediendo en el país, porque esa ley se hizo para poder proteger en ese momento derivado de lo que está sucediendo. Pero hay que decirlo que después del gobierno de haberle pegado ese palazo al avispero y después de que se extendió y se penetró en la sociedad con gobiernos corruptos, pues ¿qué pasa? Que esto ya no es suficiente. Sí se necesita, pero se necesita hacer vinculante a los estados y que asuman su responsabilidad y que de sus presupuestos le metan billete a garantizar, ¿sí?, la seguridad de los defensores de derechos humanos y de los periodistas. Y entonces, en esta segunda sesión, creo, vamos a meter ya entre los diálogos que estamos armando una reforma, una ley general nueva que pueda ayudarnos a que el mecanismo pueda tener otras facultades, porque resulta que hoy en día le manda un oficio al gobernador o al Estado y le dice, haz rondines, el Estado dice sí y no los hace. ¿Y qué pasa? Culpan al mecanismo de protección federal. Creo que son importantes los puntos que pone sobre la mesa Amir Ibrahim, diputado. Ojalá que todos contribuyamos desde nuestras trincheras. Yo he dicho que a mí me intentan minimizar diciendo que yo no necesito la protección del mecanismo. Yo lo único que puedo decir, espero que todas y todos los colegas que están vulnerables puedan recibir algún tipo de protección, porque está muy fuerte la situación, Mauricio. Así es, Vicente, y lo que dice Amir es muy importante, porque una ley general aplica para los 3 niveles de gobierno, a diferencia de una ley federal. E inclusive hay legisladores que ni siquiera entienden esta diferencia de técnica legislativa. Entonces necesitamos una ley general que obligue obviamente a los estados, que obligue a los municipios a que le dediquen esfuerzo, le dediquen dinero y que también sean responsables. O sea, porque si ellos no son responsables y solamente le achacan a la federación esta protección, este cuidado, pues entonces esto no va a funcionar. Pero voy más allá, Vicente. O sea, este mecanismo de protección yo lo veo como un paliativo, como un parche, pero no es ir a la raíz del problema, al fondo del problema. O sea, necesitamos que no haya impunidad, necesitamos punidad. Al que la hace, la paga. Y cuando ya se van a ver casos de que se llega con los responsables, de que sí se ejerce la ley y se hace justicia, entonces va a dejar el precedente ante aquellos que tienen pensado agredir a un periodista, ya sea como lo que te pasó a ti, que es la antesala a algo más grave, cuando ya está el precedente de que ese tipo de acciones tienen consecuencias y que el Poder Judicial llega a una sentencia y que esa sentencia se ejecuta y que no hay forma de sacarle la vuelta como se ha hecho en las últimas décadas
que aquellos poderosos que tienen poder económico o poder político pueden evadir la justicia. Entonces, cuando ya están estos precedentes, la misma sociedad va a cambiar y ya aquellas personas que pudo haber pasado por su cabeza el agredir a un periodista por aquellas cuestiones que está abordando el periodista, las investigaciones que está haciendo serias y que están golpeando intereses de gente poderosa. Entonces, cuando ya se da esa punidad, es decir, se evita la impunidad, entonces ya estamos hablando de ir a raíz del problema. El mecanismo de protección se necesita y se necesita perfeccionar, como bien dijiste tú y dijo Amir, pero esa no es la solución de raíz, no es la solución permanente. Yo lo veo como un parche ante una situación muy grave que se ve de asesinato de periodistas y obviamente necesitamos perfeccionar este mecanismo. Pero yo creo que la raíz del problema se encuentra en que hay impunidad, en que no se llega con los responsables de crímenes y de delitos menores, no solamente cuando hacen, sino delitos menores, como lo que te sucedió a ti. Y que lo que es increíble es que personajes del panismo, como estas 3 senadoras, justifiquen eso. O sea, en verdad es increíble que no se percate, porque ni siquiera eso les da sus neuronas, ni siquiera se pueden percatar del daño que ocasionan defendiendo esas acciones. Debieran de hacer todo lo opuesto, condenarlas, a pesar de que ellas pudieran no estar de acuerdo con tu perspectiva, a pesar de que tu perspectiva evidencia las vilezas, evidencia todo lo podrido del panismo y de la oposición que han hecho tanto daño a México. A pesar de eso, si ellas tuvieran una pizca de decencia, tendrían que condenar estos hechos, porque el condenar estos hechos abona a nuestra sociedad, abona a generar conciencia respecto a cómo no puede haber agresiones por posturas distintas. Y lo que hizo Héctor Suárez Gómez, lo que él hizo es buscar con una agresión lo que no consiguió con sus argumentos, lo que no consiguió con el debate. Eso es lo que él en su desesperación hizo. La agresión que cometió es un acto de desesperación por no tener la razón. Así como en Chile, contra Salvador Allende, las fuerzas de Pinochet, lo que no consiguieron con apoyo democrático, con apoyo popular, lo hicieron con las armas, lo hicieron con un golpe de Estado antidemocrático, perverso, vil. En Bolivia recientemente, hace 2 años, lo que hicieron con Evo fue lo que no consiguieron en las urnas, no pudieron lograr el apoyo y lo hicieron. Y aunque parezcan cuestiones distintas, Vicente, están atadas porque es no tener tolerancia a aquellos que piensan diferente, y no solo eso, aquellos que ganan con los argumentos. Así cuando es. ellos no pueden ganar con los argumentos, recurren a la violencia, a la agresión física o en casos más grandes hasta golpes de Estado. Y eso es lo que no podemos permitir, y por eso se requiere, por un lado, una ley general que, como les decía, la técnica legislativa diferencia entre las leyes federales que solamente aplican para la federación y las leyes generales que aplican en los 3 niveles. La federación, los 32 estados y los municipios también. Y lo necesitamos urgentemente. Querido Mauricio Cantú, ¿por qué no cerramos, diputado, invitando a la gente para que te siga en redes sociales? Gracias, Vicente. Me pueden seguir en Cantú Mauricio, en Twitter, @CantúMauricio, en mi Facebook, Mauricio Cantú, o en Instagram también tengo cuenta Rojo Mauricio. En cualquiera estoy comunicando mis acciones y mi pensamiento. Claro que sí. Amir Ibrahim, ¿en dónde te siguen a ti? ¿En dónde te apoyan a ti? El Twitter, Amir Ibrahim QROO, y en el portal el Quintana Roo MX y los Reporteros MX, en donde estamos teniendo una participación ya un poco más nacional. Y bueno, decirte, Vicente, que no estás solo, que vamos a luchar por proteger nuestros derechos de libertad de expresión, que no vamos a estar comparando casos uno con otro, cada uno tiene su peculiaridad,
no nos vamos a enganchar, no nos vamos a comer la carnada de por qué este sí, este no, o este es más grave y este no. Vamos a atender el caso que está sufriendo Vicente Serrano, sin censura, con su particularidad en especial, y que vamos a luchar por defender nuestro derecho, porque los derechos se defienden, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a defender los derechos que tenemos como comunicador. Si otros comunicadores se sienten agredidos desde el púlpito presidencial, que se defiendan, que defiendan sus derechos si así lo consideran. Nosotros estamos sintiendo una agresión desde el Estado, desde el Senado de la República, de 3 senadoras que están posicionando un discurso de violencia contra un comunicador y están generando, aparte, difamación contra el medio, ¿sí? Y nosotros sí vamos a proteger este derecho. Quiero que sepas que desde la Organización de Periodistas Desplazados de México cuentas con todo nuestro apoyo, cuentas con toda nuestra solidaridad, y le pedimos a las audiencias que es el momento de proteger a su medio de comunicación, porque este medio de comunicación es de la audiencia y pues lo quieren cerrar, lo quieren callar, lo quieren despreciar, y es el momento en donde las audiencias tienen que empezar a cuidar sus medios de comunicación alternativos para que no se cierren y no los sigan engañando como pasó durante hace mucho tiempo en esta dictadura que nos tuvieron silenciosa a punta de billetazos y a punta de violencia. Te agradezco mucho, Amir. Amir Ibrahim, el diputado Mauricio Cantú, hablando con nosotros sin censura. Nos vemos muy pronto en otra mesa. Estamos al pendiente, Amir. Te debo una llamada telefónica. Buenas tardes. Gracias a ambos. Déjeme ahora enlazarme con el director de la revista Polemón MX, porque traen una investigación muy interesante y le agradezco mucho a César Huerta, director de la revista Polemón y antropólogo, que nos acompaña aquí en Sin Censura. ¿Cómo estás, César? Te saludo con mucho gusto. Hola, estimado Vicente, qué gusto encontrarnos nuevamente aquí en Sin Censura. Antes que nada, queremos solidarizarnos yo como director y a nombre de mis compañeras y compañeros de Revista Polemón, queremos solidarizarnos mucho contigo, mandarte un abrazo y decirte que no estás solo ante estos ataques, ya sean de este sujeto, de Héctor Suárez, así como de Lili Telles o de estas senadoras, estos diputados que en lugar de indignarse por una agresión a la libertad de expresión y una agresión hacia un periodista como tú, lo celebran, ¿no? Lo festejan. No podemos esperar mucho de ese tipo de personas, pero antes que nada queríamos pues solidarizarnos contigo y con tu equipo y decirles que no están solos, que no estamos solos, porque claro, al final tenemos que estar unidos. Gracias, gracias, César, por tus palabras generosas, y salúdame por favor a todos en la revista Polemón. César, hablemos de la hotelera disfrazada de ambientalista que busca parar el Tren Maya. ¡Ah, carambas! A ver, cuéntame. Pues así es, Vicente. Fíjate que lo que hicimos fue una investigación a raíz de lo mucho que se habla acerca del Tren Maya y de estos intereses que hay detrás que quieren detener su construcción, y nos percatamos que la presidenta y directora de la Asociación Civil Defendiendo el Derecho de un Medio Ambiente Sano, que se llama DEMAS, Antonella Vázquez Cabedón, ella lo que hace es no solo dirigir a esta organización ambientalista, sino que también es una empresaria del ramo hotelero y es una abogada, una representante de muchos hoteles o de algunos hoteles que hay en la Riviera Maya de lujo. Esto quiere decir que pues es real y es verdad lo que dice el presidente López Obrador cuando se refiere a todo este grupo de personas que, haciéndose pasar por ambientalistas, lo que hacen es retrasar la obra,
ampararse, intentar detener por todos sus medios posibles al Tren Maya, ¿no? Y en específico, nosotros descubrimos que ella aparece como apoderada legal de una cadena hotelera que tiene como nombre TAG Condominios y como accionista en Inticam, una empresa que opera un hotel en la isla de Holbox. Nosotros pues tenemos toda la documentación que habla sobre eso, y uno de los puntos más importantes de la investigación el que se refiere a el hecho de que ella, como mexicana, lo que hace es adquirir una acción, por ejemplo, de estas empresas, y en realidad quienes son los dueños de esos lugares terminan siendo italianos o extranjeros, estadounidenses. Y esto se debe a que pues es una manera de traficar como con las influencias. ¿Por qué? De acuerdo al artículo 27 de la Constitución de mexicana, en una faja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 en las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas. Y entonces, pues esta es una manera de evadir un poco esa situación, ¿no? Que ella represente a estas empresas. Y pues la trayectoria de Vázquez Cabedonia en los últimos 10 años ha estado muy, muy relacionada con el ramo inmobiliario y de entretenimiento en la Riviera Maya, ¿no? Tiene permisos, por ejemplo, para hacer uso de manera privada de las playas. Y pues también lo que llama mucho la atención es la misma organización civil, Vicente, ¿no? Porque Claro. apenas fue inscrita el 24 de mayo del 2018, como un presagio ahí de que sabían seguramente que entre las promesas del presidente era construir un Tren Maya, y entonces pues se pusieron a trabajar, ¿no? Para posiblemente intentar echarlo abajo. Como lo están intentando ahora. Claro, y otro punto, Vicente, muy importante es que el objetivo de la asociación, así lo dice su acta constitutiva, es de carácter no lucrativo y no tiene fines religiosos ni políticos. Sin embargo, si ustedes hacen una revisión, por ejemplo, de su cuenta de Twitter, desde la organización se retuitea a furibundos opositores del presidente AMLO como Claudio X González, Masqueiser, Javier Lozano y los Krause, lo que nos habla de que pues obviamente hay una cercanía con la derecha mexicana. Es extenso el reportaje. ¿Dónde pueden leerlo? ¿Dónde pueden seguir lo que están publicando, querido César? Los invitamos a seguirlo, a descargar nuestro PDF, es totalmente gratuito, lo pueden hacer en polemon.mx, y ahora acabamos de publicar la versión web para que también lo puedan leer más fácilmente en el celular. Lo tratamos de hacer en el PDF pues a la usanza de estas revistas con las que muchos crecimos, ¿no? Y que siempre hemos querido seguir manteniendo vivo esta forma como estilo impresa, porque pues nos ayuda a desplegar también mucho la información, pero pues los invitamos a leerlo en sus dos versiones, descargar el PDF y enterarse un poco más a detalle de esta investigación que hemos revelado y que pues confirma lo que ha dicho el presidente López Obrador, de que hay muchos intereses detrás de la oposición al Tren Maya. Claro que sí. ¿En dónde más te buscan en redes sociales, querido César? Nos pueden seguir en la revista Polemón, así, @revista Polemón en Twitter, y también estamos de igual manera en Facebook, TikTok, Instagram, y pues en mi cuenta personal como Zorro Tapatío, así estamos. @Zorro Tapatío para que busquen al querido César en Twitter. Mi querido César, te agradezco mucho por compartir, y creo que en la medida en que medios independientes como Polemón sigan sacando los trapitos sucios,
la gente entenderá de mejor manera qué está en juego y quiénes son los protagonistas de estas campañas contra el Tren Maya. Yo te agradezco que compartas con la audiencia de Sin Censura y nos vemos muy pronto aquí. Muchas gracias, Vicente. Un abrazo a todo tu equipo y pues échale ganas y vamos a seguir adelante. Gracias. Gracias por tus generosas palabras, querido César. Gracias por ese respaldo, por esa solidaridad para usted que va aprendiendo, que se va conectando, sumado a lo que ya habíamos denunciado la semana pasada. Ayer Lili Telles nos advierte, nos amenaza en los espacios de Carlos Alarraqui que tengamos cuidado si salimos a la calle o que cuando me tope con ella, que tenga cuidado porque ella, así como la veo mujer, tiene más pantalones que yo. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Pero bueno, pues así, la campaña de odio, ahora también que incluye a 3 senadoras, Lili Telles, Xóchitl Gálvez y Kenia López Rabadán. Así las cosas. Así las cosas. Ah, no. Córtale, mi chavo, así. No digas así las cosas. Di programa de radio en donde trabaja Loret de Mola. Amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.